la cena. Hermana Linda Canaví, tal vez ahí está mi hermano Pablo Paco. Muy bien. Guíanos con la oración, mi estimado hermano Pablo. Tu micrófono está muteado. Nuestra hermana Linda Canaviri, por favor, que esté ya más preparada. Nos pueda acompañar guiándonos con la oración, por favor. Amén, pastor. Muy buenas noches. Bien, amados hermanos, vamos a empezar con una oración, por favor. En el lugar que estén, cerremos nuestros ojitos, ¿no? Inclinar nuestra cabeza. Y gracias, amado Padre Santo, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo, Señor, en el que nos podemos reunir, Señor, tal vez alejados por la distancia, amado Padre Santo, pero estamos unidos, Señor, bajo un mismo espíritu, Señor. Queremos entregarte en esta noche nuestros corazones, queremos entregarte nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor. Queremos estar concentrados, Padre, sabiendo de que cada palabra, Señor, que va a impartir de parte de tu amado Hijo, el Pastor Alfredo, va a ser para conocimiento y sabiduría de nosotros, Señor. Tú sabes los planes que tienes para cada uno de tus hijos. En esta noche te pedimos tu cobertura, Señor, para esta enseñanza tan importante que nos vas a transmitir el día de hoy. Aún así, por cada hermano que se va a ir conectando a la clase, Señor, te entregamos este tiempo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana Linda. Bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Ya hemos esperado el tiempo prudente. Bien, decíamos la vez anterior que hemos definido ya el anterior término que sería las escrituras, ¿no? Cuando utilizamos ese término de las escrituras, estamos refiriéndonos generalmente al Antiguo Testamento y la misma Biblia en el Nuevo Testamento, los escritos de Pedro, por ejemplo, hablan de las epístolas de Pablo, también como las escrituras. Entonces, también hay otro término que tenemos que tener bien entendido. El término es testamento. En el lenguaje común, en el lenguaje corriente del día a día actual, testamento se utiliza cuando alguien da su última voluntad, ¿no? Has escrito tu testamento, es decir, has escrito tus herederos, tu última voluntad, etc. Así se utiliza el término testamento, ¿ya? Para disponer de los bienes, las herencias, etcétera, de una persona antes de su muerte o para el momento de su muerte, ¿ya? Eso es lo que se conoce como testamento y cuando le hablamos al mundo de testamento van a pensar siempre en eso. Pero en el punto de vista bíblico, no es ese el sentido que tiene en la Biblia, ¿ya? En la Biblia significa pacto, pacto o convenio. Entonces, cuando hablamos de Antiguo Testamento, estaríamos hablando de un antiguo pacto, y cuando hablamos de Nuevo Testamento, estaríamos hablando de nuevo pacto, ¿ya? Entonces, eso es lo que tendríamos más entendido. Pero a partir de Tertuliano, dice ahí, ¿no? Desde hace mucho ya se ha establecido la palabra testamento, entonces por eso es que nosotros conocemos en nuestras Biblias tanto Antiguo como Nuevo Testamento, ¿ya? Pero para nosotros es lo mismo decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Bien. Pacto. ¿Qué es el pacto? La idea de un pacto se remonta a Moisés, incluso un poquito más allá de Moisés, ¿no? A Abraham, cuando se hace el pacto con Abraham. Entonces quisiéramos revisar tal vez Éxodo capítulo 24, versos 3 al 8. A ver si alguien me puede ayudar con esto. A ver, alguien que pueda ayudarme a leer, hermanos que están en la lista ahí de...
de participantes. Hermano Hermano Rafael. Rafael. Y hermana Benedicta estaba activando su micrófono. Tal vez hermana Benedicta nos puede ayudar con la lectura de Éxodo 24, 3 al 8. Amén, pastor. En Éxodo 24, 3, dijo pastor. Sí, del 3 Sí, al 8. del 3 al 8. Amén. 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió en una voz y dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en tazones, y esparció la toda mitad del sangre sobre el altar. 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas cosas de que Jehová ha dicho y obedeceremos. 8. Entonces tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, y aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas las cosas. Amén. Amén. Tenemos ahí a Moisés haciendo el ritual que se le había pedido en el tabernáculo que también se le había instruido de construir. Entonces, y ahí habla del pacto, ¿no? Del libro que contenía el pacto. Entonces, cuando hablamos de pacto, nos remontamos siempre al Antiguo Testamento, a las actividades que han sido designadas para que haga Aarón, Moisés, etcétera. Y aún más, cuando hablamos de Abraham, hablamos también del pacto que se hizo con Abraham. Vamos a leer Génesis 6:18, por favor. Génesis 6:18. Cuando Dios hace la promesa, ¿no? Al pueblo que Él ha elegido, al pueblo de Israel, lo ha elegido y hace una promesa. Génesis 6:18, por favor. Muy bien, hermana María Isabel. Amén, pastor. Escrito está, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Ahí tenemos un pacto también que se ha realizado en el Antiguo Testamento y la característica principal de cada pacto que escuchamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también es que ¿quién hace el pacto? ¿Quién hace el pacto? ¿Hace Abraham con Dios o lo hace Dios con Abraham? ¿No? Eso hay que tener muy en cuenta. ¿Quién hace el pacto? ¿Dios con Noé o Noé con Dios? Generalmente cuando se hace un pacto, por ejemplo, para un préstamo, ¿quién hace el pacto? Puede solicitarlo tal vez la persona que se va a prestar, pero el que hace el pacto en realidad es el que presta, ¿no? Él dice, estas son las condiciones del pacto, esta es la forma en que vamos a realizar el pacto. Entonces, él tiene las condiciones, las coloca él, generalmente es así, ¿ya? Entonces, nosotros no podríamos hacer ningún pacto con el Señor, con Dios, si Él no quiere hacer un pacto con nosotros, porque Él tiene la sartén por el mango, como quien dice, Él tiene el control de todo y Él es el que puede permitirse hacer un pacto con el hombre, con nosotros.
no nosotros con Él, ¿no? Hay una nueva moda hoy en día que dicen en las iglesias, pacta con Dios, ¿no? Da tu ofrenda y hace un pacto con Él y Él va a honrar el pacto y va a cumplir, etcétera. No funciona de esa forma, ¿no? Nosotros no tenemos que ofrecerle al Señor para poder hacer un pacto en primer lugar. ¿Qué le vamos a ofrecer? Nada es nuestro, nada es nuestro, ni siquiera la vida no es nuestra, el espíritu de vida no es nuestro, nada es nuestro, nada. Alguno decía alguna vez, pastor, yo sé que es nuestro y nadie nos puede quitar. ¿Qué? El libre albedrío es nuestro. Entonces, no hay nada nuestro, ni siquiera el libre albedrío, ¿no? Porque ¿quién nos ha dado esa libertad de poder tomar decisiones? Dios mismo. Entonces no es nuestro, nos ha sido dado por Dios. Y de eso se trata el hacer un pacto. El que tiene más el control, el que tiene el poder, es el que puede hacer el pacto. Entonces, en estos ejemplos vemos que Dios hace el pacto. Dios hace un pacto con Abraham, al elegirlo a Abraham para ser el patriarca del pueblo que él está escogiendo. Y le hace una promesa, ¿no? Le hace una promesa, le hace un pacto con él. Y Dios mismo se coloca en una relación especial con el pueblo que él ha escogido. Es una relación de salvación, una relación de redención. Y el Antiguo Testamento narra toda la historia de aquella relación especial que Dios ha elegido tener con el pueblo de Israel. Pero los judíos nunca han esperado, nunca han previsto, jamás lo pensaron en su cabeza, que ese pacto iba a quedar antiguo, ¿no? Que iba a quedar después del nuevo pacto. Y por eso siempre han puesto su esperanza en el pacto que tenía con ellos. Vamos a leer Jeremías 31, del 31 al 34, por favor. Jeremías 31, del 31 al 34. Por favor, hermana. Amén. Escrito está. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Amén. Entonces, Jeremías ya había revelado, ya había predicho ese nuevo pacto, ya ese nuevo pacto que iba a realizarse. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que no ha cumplido el antiguo pacto? El antiguo pacto, el pueblo de Israel había invalidado ese pacto. Dicen, ellos no han podido cumplir, no han cumplido, entonces queda invalidado. Y por eso dicen, voy a hacer un nuevo pacto, voy a poner mi espíritu dentro de cada uno, ¿no? Ese es el nuevo pacto, y voy a poner un corazón de carne, ya no de piedra, ¿no? Y voy a cambiar todo lo que era el antiguo pacto, que el antiguo pacto era más que todo algo más visual, más físico, más exterior, ¿ya? El nuevo pacto ya no es tanto exterior, sí se manifiesta de un interior a lo exterior, pero el nuevo pacto es más en el interior de las personas, ¿no? Entonces, ese es el nuevo pacto. Mateo 26, 28, también en las palabras de Jesús,
habla de este nuevo pacto. Quisiera que alguien me lo pueda leer, Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. No se peleen por leer. Eso es, hermana. Léalo, por favor. Amén. Amén, pastor. Mateos 26, 28. Porque esto es el sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Este es mi nuevo pacto. Es la sangre derramada por muchos para remisión de pecado. Jesús mismo lo dijo, ¿no? El nuevo pacto se produjo en la vida de Jesús. Y cuando celebramos nosotros la Santa Cena, generalmente leemos este versículo de 1 Corintios 11, 25, ¿no? 1 Corintios 11, 25, lo que nos dice es que nosotros debemos recordar. Dice, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer todas estas cosas todas las veces, hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Entonces, no es sorprendente que Pablo mencione el antiguo pacto, ¿ya? En 2 Corintios 3:14, y el nuevo pacto también, en 2 Corintios 3:6. Vamos a buscar 2 Corintios 3:14, por favor. Segunda Corintios 3:14. Cuando Pablo habla, dice, pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, permanecen sin ser quitados el mismo velo, el cual Cristo ya abolió. No, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes quieren seguir en el antiguo pacto, pero ese pacto ya ha quedado invalidado. Ya la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo ha sido rasgado y ha sido abierto, ¿no? Eso es lo que está diciendo. 2 Corintios 3:6. A ver, ¿quién me lo lee? Amén. Por favor. Escrito está, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Está hablando ahí del nuevo pacto. Un pacto que ya no es exterior, ya no es de la letra, ya no es solamente una ley que hay que cumplir, sino es una ley que hay que vivir, ¿no? Más interno, más del corazón, más del espíritu. Entonces, cuando hablamos de antiguo pacto y nuevo pacto, estamos hablando generalmente de ese pacto que se ha hecho con el pueblo de Israel y el pacto que el Señor ha prometido en las profecías incluso del Antiguo Testamento para la iglesia, pero eso no lo sabía el pueblo de Israel. Y ese pacto, ese nuevo pacto se cumple en nosotros, en la iglesia. Entonces, hay una distinción que hace Hebreos 8:13, por favor. Hay una distinción que hace de estos pactos. Hebreos 8:13. Sí. Hermana Miriam, por favor. Pastor, así dice la palabra, Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Al decir nuevo pacto, da por viejo al primero. Y lo que es dado por viejo dice que se envejece y está cerca de desaparecer, de desvanecerse, ¿no?
Entonces, Hebreos hace esa distinción. El antiguo pacto ya no tiene validez y nosotros estaríamos dentro del nuevo pacto, ya dentro del nuevo pacto. Entonces, aquí quiero entrar a otro tema. Si no hay preguntas acerca del pacto o del testamento, si hay preguntas, aprovechen ahora. ¿Hay preguntas? No, ¿no ve? Ya. No hay preguntas. Entonces vamos a continuar con esto, que es la singularidad de la Biblia. ¿Qué es lo que hace especial a la Biblia? ¿Qué es lo que hace único a la Biblia? Y aquí la pregunta para cada uno de nosotros, y eso tienen que responderlo, ¿qué significa la Biblia para ti? Vamos a escoger a algunas personas que nos van a ayudar con sus respuestas acerca de estas preguntas. ¿Qué significa la Biblia para ti? Si algún voluntario quiere participar, está bien. Y si no, vamos a escoger una persona. ¿Algún voluntario quiere responder esa pregunta? ¿Qué significa la Biblia para ti? Hemos hablado de la importancia de la Biblia, hemos hablado de que es el libro más odiado, el más querido, etcétera. Hemos hablado de varias cosas hasta ahora, hemos hablado de pacto, hemos visto la línea de tiempo de los libros, etcétera. Pero, ¿qué significa para ti de manera personal? ¿Qué significa la Biblia para ti? A ver, hermano Richard Sánchez, que está ahí, estoy viendo su nombre. ¿Puede activar su micrófono, hermano Richard, por favor? Hermano Richard. Richard ya debe estar en la cena, ¿no? Hermana Mary Walda, a ver, por favor, hermana Mary Walda. ¿Qué significa la Biblia para ti? Amén, pastor. Gracias. Por favor, hermana Mary. Bueno, para mí sería que la Biblia no es algo fundamental en mi vida, uno, porque me da los valores que Cristo mismo ha reflejado y, y una guía, ¿no? Especial para mi vida. Eso Ya, sería, pastor. significa algo fundamental y una guía. Muy bien. A ver, otra persona más, hermana Mariela Pérez. Hermana Mariela Pérez, ¿qué significa la Biblia Para ti? mí la Biblia significa algo que te sirve en la vida, ¿no? Eh, Más que todo para buscas consejos o respuestas, lo que tú necesitas saber, ¿no? De la Biblia. Eso es lo que, bueno, esa sería mi respuesta de mí. Muy bien, es algo importante en tu vida. Mi hermano Marcos Hinojosa, ¿qué significa la Biblia para ti? Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, la Biblia para mí es un libro de guía espiritual, de crecimiento espiritual, en el cual si yo no leo, entonces no voy a poder crecer espiritualmente, porque es la base para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, más que un libro, es una guía de ayuda espiritual para poder crecer, no más en la palabra de Dios, y que siempre Él nos dé sabiduría, ¿no? Para entender su palabra también como autor, Él también, ¿no? A través de sus discípulos, de sus apóstoles, y de grandes siervos como Moisés y Abraham, ¿no? Entonces, es una guía, ¿no? La Biblia para mí. Amén, una guía de crecimiento espiritual. Hay otra pregunta, la segunda que está ahí, dice, ¿qué hace singular a la Biblia? ¿Qué hace que la Biblia sea única?
¿Qué hace que la Biblia sea tan especial, tan diferente de otros libros? ¿Qué será lo que hace a la Biblia singular? A ver, voy a escoger mi hermano Iván Blanco, por favor. Buenas noches, pastor. Gracias, muy bien. Lo que le hace singular a la Biblia y única en todo sentido es que tiene la palabra inspirada por Dios, tiene un pacto espiritual con Dios, tiene una relevancia única, es aparte de que contiene desde la antigüedad la explicación de la creación. Entonces, podríamos decir que es el texto único en el mundo entero para conocer a Dios. Muy bien, es el libro único para conocer a Dios. Muy bien. Hermana Fabiola Luque, ¿qué hace única a la Biblia? ¿Qué hace singular a la Biblia? Hermana Fabiola Luque. Hermana Elizabeth Manzanera, entonces, ¿qué hace singular a la Biblia? Amén, pastor. Para mí, lo que hace única la Biblia es que no es un libro cualquiera, es inspiración de Dios, por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios, ¿no? Ya que la oración hace que nosotros hablemos con Dios, pero al leer la Biblia, Dios nos habla a nosotros, ¿no? Y ahí podemos buscar respuestas, podemos buscar tantas cosas, que la Biblia es un libro que nos sirve para todo, que nos habla de antes, de ahora y de un futuro. Eso sería, pastor. Amén, qué interesante el concepto, muy bien. Una respuesta más, mi hermana Adriana Pasa, por favor. ¿Qué hace única a la Biblia? Buenas noches, pastor. Mi disculpa, estoy ahorita en la calle, pero ¿qué hace única la Biblia? Es, como ya lo dijeron, es inspiración de Dios, ¿no? Nos habla de Nos habla de... No he terminado y después de escuchar. basado en un presente y un futuro. Muy bien. Muy bien, hermana. Muy bien, vamos a continuar entonces aquí. A ver, ¿dónde está mi diapositiva? Aquí está. Vamos a tratar de dar algunas respuestas principalmente a la segunda pregunta, porque la otra es más personal, ¿no? ¿Qué significa para ti? Y para mí puede significar algo más grande, por un lado, y tal vez para ustedes en otro sentido también tiene otro significado importante. Pero lo que hace singular a la Biblia es primero que la Biblia es única primero en su continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que comenzó hasta este tiempo, hasta este momento, ha tenido una secuencia de aspectos que han ido complementándose uno tras otro para que la Biblia, desde que comenzó hasta ahora, la tengamos como la tenemos ahora, completa, y a pesar que ha habido momentos en que han querido destruirla tal vez, y han querido romper esa continuidad, el Espíritu del Señor ha permitido que siempre esa continuidad se mantenga. Es única en su distribución. Vamos a ver algunos datos acerca de esta distribución, hasta dónde ha llegado la Biblia, ¿no? Hasta qué puntos geográficos ha llegado, hasta qué personas ha llegado la Biblia. Es única en su distribución. Nadie puede igualarle. Nadie puede compararse con la Biblia en la cantidad
de Biblias que han llegado a una cantidad de personas también. Es única en su traducción, el idioma mismo o los idiomas mismos en los que han sido escritas la Biblia tiene un porqué, tiene una razón especial de por qué se ha escrito en esos idiomas y por qué se ha traducido y cómo funciona esto de la traducción, etcétera. Es única porque es el libro más traducido también, ¿no? No hay otro libro que se haya traducido a tantos idiomas como la Biblia, no existe uno. Es único en su supervivencia, a pesar de que gobernantes, reyes, emperadores han querido hacer desaparecer la Biblia, y aún actualmente en este tiempo hay países en los que está prohibida la Biblia, aún así hay Biblias en muchos de los hogares, aún en estos países donde está prohibido. Es única porque las enseñanzas que contiene, ya lo decíamos en la clase anterior, son enseñanzas que transforman, que cambian realmente vidas. Son enseñanzas que cavan en lo más profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma, y tienen esa capacidad de poder redarguirnos y de poder cambiarnos y transformarnos. Es única porque la influencia que tiene la Biblia, no solamente a nivel personal de la vida de cada uno de nosotros, de cada persona, sino la influencia que tiene incluso a nivel de países, de gobiernos, la influencia que tiene, que ha tenido en reyes, que ha tenido en personas, es muy importante. Entonces, la Biblia es única en estos 6 aspectos principalmente. Seguramente podremos encontrar muchos más aspectos en lo que la Biblia es única, pero en un resumen general tendríamos estos 6 aspectos y vamos a tocar uno por uno en esta clase acerca de esta maravilloso libro único que se llama la Biblia para nosotros. Vamos a comenzar hablando de su continuidad. Es singular en su continuidad porque primero ha sido escrita en aproximadamente un periodo de 1600 años. Aproximadamente en 1600 años se ha escrito esta Biblia. ¿Ya? Entonces, en todos esos años, desde el primer día hasta el último que se ha escrito el último libro, ha habido una continuidad temática, ha habido una continuidad incluso de estilo, de forma en la que se expone la palabra, se presenta la palabra. Entonces no ha cambiado en esos 1600 años. Todo ese tiempo que ha durado el escribirse la Biblia, mantiene el mismo espíritu, mantiene la misma inspiración, porque sabemos que el autor es uno solo, ¿no? Es uno solo. A pesar de que, como dice el punto número 2, ha sido escrito, vamos a poner aquí, ahí está, ha sido escrito a lo largo de 60 generaciones, miren, 60 generaciones. Ha sido muy largo el tiempo, ¿no? Que ha demorado en escribirse la Biblia, 60 generaciones. El punto número 3 nos dice que ha sido escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, me va a disculpar, estoy con una afección en la garganta y ya me está afectando. Muy bien, continuamos entonces. La Biblia ha sido escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales. Decíamos reyes, campesinos, filósofos,
pescadores han escrito la Biblia, tenemos a poetas, estadistas, eruditos, bien preparados, bien conocedores de la ley, bien conocedores de las letras, etcétera. Y todos estos diferentes autores, todas estas diferentes personas han escrito la Biblia durante 60 generaciones y en un periodo de 1600 años. Moisés es un líder político que tal vez en alguna parte de su libro, cuando hablamos de Moisés, dice, pero yo soy tardo en hablar, soy medio tartamudo, dice, ¿no ve? Posiblemente porque ha estado mucho tiempo en el desierto, pero él ha sido adiestrado en las mejores universidades de Egipto. Él era prácticamente el hijo adoptivo de la princesa, y como hijo adoptivo de la princesa seguramente ha tenido la mejor instrucción que la nación egipcia podía dar a cualquier persona. Esa persona, ese líder político, Moisés, es uno de los autores que ha escrito algunos libros de la Biblia. Decíamos pescadores. Pedro era un pescador que su oficio principal era ir al lago y al río, ir a pescar, sacar pescados, etcétera. Pero cuando el Señor lo llama, lo prepara para ser un apóstol, un seguidor de Jesucristo, un enviado del Señor, y siendo pescador, él también es uno de los autores de un libro de la Biblia. El profeta Amós era un pastor tal vez no sabemos si tenía preparación o no tenía preparación, pero era un pastor al final de cuentas. Y él también es autor de un libro de la Biblia. Josué era, a diferencia de Moisés era un líder más político. Josué era un general militar. Su formación era más militar, y él también escribe el libro, Nehemías. Nehemías no era un profesional, no era millonario tal vez, era alguien que servía la copa al rey. y él escribe también profecías. Hay un libro con su nombre. Daniel fue primer ministro en la nación, en el cautiverio, fue primer ministro, escribió un libro. Lucas tenía mucha preparación para ese tiempo, ser médico era tal vez una posición muy alta a nivel de estudios, a nivel social, era médico, escribió un libro. Salomón, el que pidió sabiduría en vez de riquezas, siendo rey de Israel, él escribió también varios libros. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino, ¿no? Un rabino conocedor de la ley. Y todos estos personajes, y aún podemos citar tal vez a muchos otros más, de diferentes contextos sociales, de diferentes épocas también, cada uno de ellos, son autores de la Biblia. La Biblia es singular en su continuidad porque también ha sido escrito en diferentes lugares. ¿Dónde escribió Moisés? Moisés escribió en el desierto. Jeremías le tocó escribir en la cárcel. Su libro lo escribió en la cárcel. Daniel lo escribió en un cerro, también parte en un palacio, ¿no? En una ladera. Ahí escribió Daniel. Pablo dentro de los muros de la prisión. Estaba encarcelado Pablo y ahí estaba escribiendo muchos de sus libros, los ha escrito en la cárcel. Muchas cartas. No se entera de que los corintios, algo está pasando con la iglesia de Corintios, escribe.
cuando escribe a Timoteo, la última vez que escribe a Timoteo está en la cárcel y él sabe que ya no va a salir esa segunda vez y ya se va a quedar ahí. Y él le dice eso a Timoteo. Lucas escribe mientras viajaba. Entonces, en diferentes lugares. Juan en la isla de Patmos, ahí lejos, en el exilio, ¿no? Y en otros lugares, ¿no? En otros lugares, en la batalla, en la guerra, en la lucha que estaban teniendo tal vez el pueblo de Israel, muchos han escrito en esos lugares. Entonces, se ha sido escrito por 1600 años, durante 1600 años, ha sido escrito en diferentes lugares, por diferentes personas, 40 autores aproximadamente, un poco más de 40 autores, ha sido escrito durante 60 generaciones. Es singular porque ha sido escrito en diferentes épocas, diferentes tiempos, ¿no? David en tiempos de guerra, Salomón ya no en tiempos de guerra, sino en tiempos de paz, porque no encontramos así que hayan guerras importantes, ¿no? En el periodo en que Salomón era rey. Nehemías en tiempos de cautiverio. Recordemos que después de una primera, segunda deportación, Nehemías estaba junto al pueblo que estaba viviendo en cautiverio. Daniel en tiempos de deportación, en otra época. Y el Nuevo Testamento en tiempos de conquista. Ahí estaba el Imperio Romano conquistando todos los pueblos, las naciones a su alrededor, y en esos tiempos se escribe el Nuevo Testamento. Es singular en su continuidad la Biblia porque ha sido escrito bajo diferentes estados de ánimo, ¿no? Algunos escribieron desde las cumbres del gozo, tal vez desde una alegría, un gozo, ¿no? Vemos muchos de los salmos que se escriben con mucho gozo, y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Vemos muchas escenas en la Biblia que han sido escritas en situaciones muy difíciles, muy complicadas. El libro de Job, tal vez un libro bastante complicado de entender, ha sido escrito en el tiempo de sufrimiento del personaje. No solamente Pablo sufrió en la cárcel, sino muchos sufrieron también en la cárcel. Así ha sido escrito en diferentes estados de ánimo. Escrito básicamente en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa. Esto por si acaso es pregunta de examen, así que anótense. Pregunta de examen, siempre entra esto en el examen. Muy bien. Es singular en su continuidad porque ha sido escrito en 3 idiomas diferentes. El primero, hebreo, que era el idioma del Antiguo Testamento, ¿no? Es la lengua de Judá, es llamada, ¿no? En Segundas Reyes, capítulo 18, versos 26 al 28, es llamado la lengua de Judá, es decir, el hebreo. En Isaías 19, 18, el idioma hebreo recibe el nombre de la lengua de Canaán, la lengua de Canaán. Así se le denomina a este idioma. Vamos a pedir que nos ayuden a leer Segundas Reyes 18, 26 al 22, por favor. Segundas Reyes 18, 26 al 22, o 26 al 28. Ya se han dormido todos. Amén, pastor. Por favor. Amén, pastor. Segundas Reyes 18, 26 al 28. Ya. 18. Ya, dice así, 26. Entonces dijo Eliakim, hijo de
Eliesías, Díaz. y Sebma y Joa, al Rapsaces, te rogamos que habléis con tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. 27. Y el Rapsés le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor y a los hombres están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina vosotros. 28. Entonces el Rapsaces se puso en pie y exclamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Muy bien. Dice entonces que te ruego que hables a tus siervos, dice, le está diciendo Rabsaces, que hables en arameo, ¿no? Porque esa es la lengua del Antiguo Testamento, el arameo. Pero le dice, y no nos hables en la lengua judaica, la lengua de Judá, que sería el hebreo. Entonces, el hebreo y el arameo son más utilizados en el Antiguo Testamento, ¿ya? En Isaías 19:18 también encontramos una referencia a la lengua hebrea. Isaías 19:18. Eso es. Dicha, por favor. Amén, pastor. En Isaías 19:18 dice: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Ered. Muy bien. Ahí nos hace referencia, dice, a la lengua de Canaán, al hebreo se está refiriendo ahí. Entonces, el hebreo recibe ahí el nombre de la lengua de Canaán. Ahora, ese es el primer idioma y el idioma principal en el Antiguo Testamento, ¿ya? El arameo era la lengua franca del Oriente, ¿ya? Este arameo ha durado más o menos hasta los tiempos de Alejandro el Grande, en el siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo IV antes de Cristo. Entonces, es la lengua franca, una lengua que era como, a ver, nosotros ahorita manejamos el castellano y el aymara, ¿no? Entonces, una lengua así más o menos como el aymara y el castellano, ahí estaban luchando el hebreo y el arameo, pero el que más se usaba era el hebreo, y por eso la Biblia en el Antiguo Testamento ha sido escrita prácticamente casi todo en hebreo, partes en arameo, y el Nuevo Testamento también tiene partes en arameo. El siguiente idioma en el que se ha escrito es el griego. El griego ya era el idioma del Nuevo Testamento, era un idioma internacional, vamos a decir, en los tiempos de Cristo. Si bien el Imperio Romano estaba gobernando tal vez en los tiempos de Jesús, ya había un crecimiento del dominio griego, y más que todo han empezado por este tipo de cosas, ¿no? Por la filosofía, por su idioma, etcétera, han empezado un poquito a entrar por todo lado y a dominar, y después ya han llegado a conquistar todo, ¿no? Y de Roma solo queda muy poco. Entonces, hebreo, arameo y griego. Ahora, es interesante mencionar estos idiomas porque tanto el hebreo como el griego son idiomas que se consideran como idiomas muertos. Muertos, ¿a qué me refiero? El castellano, por ejemplo, no es un idioma muerto, no es un lenguaje muerto. ¿Por qué? Porque el castellano va evolucionando. Hay algunas palabras que se van desechando
y algunas otras palabras que van surgiendo, van inventándose en el castellano, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo, vamos a decir, solo 15 años, hace 15 años nadie sabía WhatsAppear, no existía eso, ¿no? O chatear, no existía mucho. Pero ya se ha inventado ese término, ya es parte del lenguaje en castellano. Y así va evolucionando el castellano. Pero el griego es una lengua muerta. ¿Por qué? Porque lo que se dijo en griego, lo que se escribió en griego, lo que se dijo, la frase, qué sé yo, la oración que se dijo en griego, va a seguir significando lo mismo, significa lo mismo ahora que estamos a 2000 años de lo que se ha escrito en la Biblia, y de aquí a 2000 años va a seguir significando lo mismo, es decir, que no evoluciona, no cambia su significado se mantiene. Si bien hay, como en el caso del hebreo, hay poco alfabeto, hay pocas palabras en su alfabeto, entonces es bastante complicado tal vez llegar a un significado exacto, pero así ha sido preservada la palabra de Dios. Imagínense, nosotros ahorita podemos acudir, si no entendemos algo, si alguna traducción no nos da luces para algo, si alguna traducción no tiene sentido o queremos descubrir siempre qué es lo que decía en el original, podemos aprender griego, ir a traducir de las copias en griego que tenemos del original de la Biblia y podemos llegar a lo que exactamente se quiso decir en ese tiempo, a qué exactamente se refería. Siempre de aquí a 2000 años vamos a poder seguir yendo al original y seguir sabiendo lo que en el original nos quiso decir. Entonces, esa es la riqueza que tiene estos idiomas, los idiomas que son idiomas muertos, que no evolucionan. Obviamente hay otro tipo de griego, ahora en Grecia se habla un griego, es otro tipo de griego, pero el griego original de la Biblia, ese no cambia y va a seguir significando lo mismo, ¿ya? Entonces, esa es una de las maneras en que Dios ha preservado su palabra. ¿Para qué? Para que no se distorsione, para que se mantenga tal cual, para que lo que se dijo antes siga significando lo mismo para este tiempo y para los tiempos que puedan seguir viniendo. ¿Ya? Esa es una característica importante del idioma, de los idiomas en que ha sido escrito la Biblia. Ahora, el punto número 9 dice que incluye en su material centenares asuntos de controversia, ¿ya? Es decir, vamos a leer, seguramente hemos leído algo y decimos, no, esto quiere decir esto, no, esto quiere decir esto otro. Entonces va a tener diferentes asuntos de controversia, ¿ya? Entonces, esto va a crear seguramente una opinión diferente en una persona y otra opinión diferente también en otra persona. Y lo interesante es que los autores de la Biblia hablan sobre cientos y cientos de asuntos controversiales, pero hablan de esos asuntos con armonía. Es decir, la Biblia no se contradice. La Biblia tiene una línea de armonía en los temas que va tocando y en los asuntos que va tocando. Puede que los asuntos sean bastante controversiales, pero los autores, a pesar de ser de diferentes épocas, de haber sido escrito en diferentes lugares, de haber tenido diferentes estados de ánimo tal vez, y es más, cada uno tenía diferente carácter, aún así hablan de estos temas controversiales con armonía y con continuidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una sola historia en desarrollo, hay un solo tema principal, la salvación, la redención del hombre ejecutada y efectuada por Dios. Entonces, ese es el tema principal. Se pueden tocar diferentes temas controversiales, pero hay un solo hilo
en toda la Biblia que marca el rumbo, el propósito de lo que se nos quiere decir a nosotros. Muy bien. Entonces, la maravilla de la singularidad y continuidad de la Biblia nos hace mencionar a esto, ¿no? Dice, la Biblia lo dicen como el paraíso perdido, habla del paraíso perdido. Desde Génesis, ese paraíso desde el Génesis se convierte en el paraíso recobrado en Apocalipsis. Entonces, en el Génesis, ¿qué pasa? El paraíso se pierde, ya no tenemos acceso al paraíso. Y ese paraíso perdido se convierte en el paraíso recobrado cuando llegamos al libro de Apocalipsis. Entonces, mientras este camino, esta guía, como decían muchos, de la palabra de Dios nos lleva desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en este camino, la Biblia es algo maravilloso y no solamente es como un recuerdo de algo, ¿no? Como una antología de algo, ¿no? Sino que en todo lo que la Biblia nos enseña, nos muestra, existe una unidad, una unicidad, un mensaje único, es todo el conjunto de la Biblia, los 66 libros, es uno solo, es un solo el tema. Es como tener, no sé, Harry Potter en diferentes capítulos, pero todos son Harry Potter, dice, ¿no? Y la Biblia puede tener 66 libros, pero es un solo libro. Es una compilación maravillosa de lo que llamamos Biblia con un solo tema. Y hay un poco más acerca de esta maravilla de la continuidad. Dice la pregunta, ¿no? Si nos atrevemos a seleccionar 10 autores en este tiempo, ¿no? De cualquier cosa, que cada uno de estos 10, todos pertenecen a la misma clase social. ¿Ya? Toditos pertenecen a la misma clase social. No hay aquí diferentes que sean pastores, otros reyes, otros pescadores, otros cobradores de impuestos, no. Todos puedan pertenecer a la misma clase. Si seleccionáramos 10 autores así, de la misma clase social, de la misma generación, es decir, que todos tengan la misma edad, que todos sean del mismo lugar, que todos sean de la misma época y que todos tuvieran el mismo estado de ánimo, ¿no? Felices, contentos, etcétera, pero que todos estén en lo mismo, en lo mismo. Y que todos ellos fueran del mismo continente, que todos hablen la misma lengua. Y todos estos 10 autores que son de la misma clase social, la misma generación, mismo lugar, misma época, mismo estado de ánimo, mismo continente, tengan la misma lengua y que todos ellos trataran solamente uno de los asuntos de controversia que toca la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia hay hartos de eso, que traten un asuntito de controversia. ¿Será que estos autores, estos 10 autores que tienen todo lo mismo, será que puedan estar de acuerdo en este asunto de controversia? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Seguramente esto resultaría en un chairo total. ¿Por qué? Porque por más que tengan todo lo mismo, en teoría sean como si fueran la misma persona, pero el carácter, el entendimiento, la opinión de cada uno va a hacer que en cualquier tema controversial que pueda abordar, por ejemplo, la Biblia, resulte algo realmente catastrófico. Entonces, miren, tratando de hacer de un tema controversial algo armonioso, que todos puedan hablar con armonía y que tengan la misma opinión, 10 personas iguales, es muy difícil. Pero 40 personas que muchos de ellos ni se conocieron entre ellos,
Muchos de ellos vivieron diferentes situaciones y épocas, muchos de diferentes generaciones, de diferentes lugares, en diferentes estados de ánimo, diferentes idiomas hablaban, estaban en diferente ubicación geográfica. Cuando tratan estos temas, algunos muy controversiales, están en perfecta armonía al propósito real de la palabra de Dios. Entonces, eso nos da una señal más de la maravilla, de la continuidad temática, de la continuidad de estilo, incluso de inspiración de la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora, aquí tengo un pequeño mapa de tiempos y tipos de continuidad de la Biblia, ¿ya? En aproximadamente 13 siglos, en 1300 años, en el año 1300 antes de Cristo, tenemos el tiempo de Moisés, los tiempos de Moisés, donde la Biblia o la transmisión de la palabra de Dios era generalmente oral, ¿no? Es decir, tú le hablarás a tu hijo y tu hijo le hablará a tu hijo y el hijo de tu hijo a tu hijo, así, etcétera, etcétera. Y así va a ser la transmisión de lo que el Señor ha mandado, ha demandado, ha ordenado, ¿no? Entonces, en esta época, la transmisión era más que todo la tradición oral, ¿ya? Desde el año 1100 antes de Cristo hasta el año 1001 antes de Cristo aproximadamente, en los tiempos del rey David, ya podemos hablar de una tradición escrita que preserva la palabra de Dios y transmite la palabra de Dios a las generaciones, a las siguientes generaciones. Ya vemos señal de escritura, ya vemos señal de tener algo tangible para poder pasar a otra persona, heredar a otra persona, ¿no? Ese sería en los tiempos del 1100 hasta el 1001 antes de Cristo. Avanzando en el tiempo del 500 al 401 antes de Cristo, vemos que adquieren orden los libros del Pentateuco. Es decir, hasta ese momento se manejaba tal vez, yo tengo este pedazo de la ley, yo tengo este otro pedazo de la ley, y así tal vez no había un orden. Y en este tiempo, en estos años ya se empieza a colocar un orden, se empieza a decir, este va primero, este va después, esto, y así lo vamos a ordenar. Primero vamos a tener Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, así, ¿no? El orden que se da a los libros del Pentateuco en este tiempo. En el año 200 antes de Cristo tenemos para los judíos el Antiguo Testamento ya queda terminado de ser escrito. Es decir, ya tienen ellos un libro, un códice, ya unos pergaminos, unos rollos, ya tienen ellos para utilizarlo en las sinagogas, para utilizarlo en el templo, etc. Y esta versión del Antiguo Testamento ha sido escrita en una versión griega hecha en Alejandría por el encargo de Alejandro el Grande, ¿no? Él era una persona que le gustaba coleccionar la cultura de otras naciones, porque los griegos van conquistando, ¿no? Y una de esas conquistas, como a él le gustaba tener, incluso era una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? La biblioteca de Alejandría. Entonces, él ordena que se recopile, que se copie todo lo que hay acerca de los judíos, de su Torá, de su ley. Entonces, él ordena que se haga esta copia en Alejandría, y en el año 200 antes de Cristo ya se tenía esa copia. Es por eso que ya existían rollos. ¿Se acuerdan que cuando Jesús en el capítulo 4 de Lucas abre el libro de Isaías, dice que lo desenrolla, abre el rollo y empieza a leer el libro de Isaías? Y había una versión escrita en griego acerca del Antiguo Testamento.
y llegamos hasta el año 1, son 13 siglos aproximadamente que pasan hasta este tiempo. Y avanzando ya en el tiempo después de Cristo, ¿no? En el año 70 después de Cristo, para los judíos ya quedan todas las escrituras recopiladas. Todas las escrituras quedan recopiladas de los judíos. En el 70 se concluye esta traducción, justamente esta traducción al griego, del hebreo al griego, de el Antiguo Testamento, ¿no? Para los judíos. Y también en esa época, ¿no? Sucede lo que es la destrucción de Jerusalén, ¿no? Se acordarán, se profetizó esta destrucción y llegó en el año 70 y Jerusalén es destruida. En el año 100 aproximadamente después de Cristo, para los cristianos, es decir, para nosotros los cristianos, las escrituras quedan terminadas de ser escritas. Ya se han terminado de escribir todos los libros, con el libro de Apocalipsis, el último libro, bueno, que no es el último, pero el último libro en ser escrito, el Apocalipsis, ¿ya? Entonces ahí queda para nosotros los cristianos, ya todos los libros quedan escritos, pero todavía estaban así como libros sueltos, así como el Antiguo Testamento antes estaba manejado así, después se los reúne, se los ordena y ya lo tienen como una obra única. Entonces aquí hasta el año 100 tenemos ya todos los libros escritos, pero no es hasta el año 301, hasta el 400 más o menos, que para la iglesia, para nosotros, se termina de recopilar las escrituras. Es decir, hay una recopilación de todas las escrituras. Hasta el año 325, en el Concilio de Nicea, se aprueban estos libros que van a pertenecer a la Biblia cristiana, a la Biblia para nosotros, para la iglesia, ¿ya? En el año 500, después de Cristo, hasta ahí tenemos nosotros la copia griega más antigua de la Biblia, una copia ya incluida el Antiguo Testamento, incluido el Nuevo Testamento, una copia griega, y esa es la que data del año 500 después de Cristo. Entonces, si estamos ahorita en el 2024, aproximadamente 1524 años aproximadamente tiene de antigüedad nuestra copia más antigua en griego de la palabra de Dios, ¿ya? Y en el 801 al 1100 después de Cristo es que vamos a encontrar la copia hebrea más antigua. En esta época tenemos la copia hebrea más antigua de la Biblia, ya, especialmente del Antiguo Testamento. Y en el año 1947 a 1957 es cuando se encuentran aquellos fragmentos originales en el Mar Muerto. Estos fragmentos son muy importantes. En las cuevas del Qumran se encuentran muchas copias originales de la palabra de Dios, y esta es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esta nos da la prueba de que lo que tenemos ahorita, la Biblia que tenemos ahorita, cuando la comparamos, la contrastamos con estos originales del Mar Muerto, que son bastante antiguos, podemos encontrar que no ha habido distorsión de la palabra de Dios, que nuestra Biblia están bien traducidas, no están bien traducidas nuestras Biblias. Muy bien. Hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Hasta aquí tenemos preguntas. O todo se ha entendido o nada se ha entendido.
A ver, despierten, hermanos. Despierten, despierten. Ya vamos a llegar a nuestro tiempo de descanso, no se preocupen. Pero quiero que quede entendido. No quiero, así como una grabadora, nomás estar repitiendo todo, ¿no? Que sí se entienda todo. Una forma de asegurar eso es que ustedes puedan tener dudas, preguntas. Amén, pastor. Una pregunta, entonces, desde este intervalo de tiempo, desde 1947 hasta 1957 y hasta ahora que estamos en el año 2024, quiere decir entonces que la Biblia se ha mantenido hasta ahí, no ha tenido alguna actualización. Ya. Sí. En realidad, estos fragmentos originales del Mar Muerto nos apuntan aquí, a esta copia antigua, es decir, esos fragmentos originales que se han encontrado en estos años, ya porque este es el tiempo en el que se ha ido encontrando en las cuevas del Qumran todos los originales, esos originales datan de este tiempo, de acá, de la copia más antigua, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo. Por eso es que en este tiempo podemos comparar hasta este tiempo y nos damos cuenta de que la palabra del Señor no ha cambiado. Está bien, pastor, esa era mi duda. Muy bien, muy buena pregunta, ¿no? Porque puede entenderse que desde aquí nomás vale algo así, pero no, en realidad eso está apuntando acá. Bien, ¿alguien más tal vez? Álvaro Mancilla. Pastor, amén. Buenas noches, pastor. Una pregunta más. Desde la edad de 500 años después de Cristo, pastor, no ha habido ninguna actualización y no se ha argumentado o aumentado, digamos, ningún manuscrito o libros a partir de los años 500 después de Cristo, pastor. Solamente actualizaciones. Actualizaciones no. Lo que han habido desde siempre han sido traducciones. Ya hay traducciones, como ahorita tenemos diferentes versiones de la Biblia, entonces cada traducción siempre ha tratado de encontrar algo que el otro haya descuidado tal vez. Por ejemplo, las traducciones de la Reina Valera que tenemos, ¿no? La Reina Valera que generalmente utilizamos más, es una buena traducción porque es una traducción palabra por palabra y no es la primera, porque la que tenemos, la 60, es revisada. Casiodoro de Reina y Valera son dos personas diferentes que han hecho sus traducciones y después han revisado la traducción de uno. Y esa revisión es la que usamos nosotros como la Reina Valera revisada en el 1960, ¿ya? Entonces, lo que hay sí son traducciones, hay diferentes tipos de traducciones. Hay traducciones palabra por palabra, hay traducciones parafraseadas, hay traducciones comentadas también. Van a ver que en nuestras Biblias, hay en algunos lugares, vamos a tener un paréntesis, ¿no? Que trata de explicar alguna cosa. Eso generalmente es un aporte del traductor que trata de decirnos algo para que entendamos bien el versículo anterior o el versículo posterior. Muchas gracias, pastor. Aclarado mi duda. Amén, muy bien. Amén. Entonces, vamos a ver ahora lo que es también esto que hemos llamado la cronología de los libros de la Biblia, ¿ya? Aquí ya más o menos nos muestra en qué época, si es antes de Cristo, después de Cristo, más o menos los libros que han sido escritos, ¿ya? Luego de esto vamos a tener un pequeño descansito, ¿ya? Y también tengo una consulta para ustedes, eso quería, antes que me olvide, tengo una consulta para todos porque el día sábado es nuestra clase presencial, pero yo he revisado mi agenda y
y el día sábado tengo clases en Cochabamba, ya tengo clases de una materia también del seminario teológico, y no voy a poder estar el sábado acá. Entonces, la consulta era si podemos hacer esta clase del sábado el viernes de manera virtual, y si fuera posible, entonces el viernes estaríamos encontrándonos acá, en el mismo horario. No sé si se puede, una consulta para todos. Álvaro. Pastor, por mi parte, digamos, a criterio personal, para mí estaría bien, pastor. Sí, no habría problema. No sé cómo pensarán los demás participantes, pastor. Ya, muy bien, gracias Álvaro. Los demás tal vez podrían escribir en el chat, ¿no? Para que no sea muy, que no quitemos mucho tiempo aquí usando el micrófono todos. Tal vez podrían escribir en el chat si estuviesen de acuerdo, ¿no? A manera de llamar la lista, tal vez. Ponen su nombre y colocan, estoy de acuerdo, pastor. O ponen su nombre y dicen, no, pastor, presencial nomás, tal vez, ¿no? Y podemos buscar un día, tal vez. Iván Blanco dice, de acuerdo, muy bien. Linda Canaví también. Irma Campos levantó la mano, dime, Irma. Pastor, yo quiero hacer conocer, ¿no?, que yo no voy a poder participar, digamos, presencial por motivos porque yo vivo en Oruro. Otro motivo, no sé si las clases podían cambiar porque yo paso clases de lunes a viernes. Ahorita mismo estoy en clases y la verdad no estoy tomando mucha atención, ¿no?, a la clase que está dictando Pastor. Estoy con una oreja aquí a usted y la otra oreja a mis clases, entonces tampoco la licenciada me permite mucho usar el teléfono. Entonces, por ese motivo, pastor, yo quisiera no sugerir, no sé si se podría cambiar las clases virtuales al fin de semana. No sé si se pudiera, pastor. Ya, lo bueno, hermana Irma, es que como han visto el día de ayer, la clase termina y ya a la 1 hora más o menos ya se envía la grabación. Entonces eso es muy beneficioso para que usted pueda, lo que no ha atendido ahora en el tiempo directo online, lo pueda repetir ya en la grabación. Ya está bien, pastor. ¿Vale? Entonces, muy bien. La mayoría dice está bien, está bien, está bien. Muy bien. Entonces, el día viernes nos reuniríamos en la misma hora que lunes y martes para hacer la clase ya vía virtual en vez de la presencial. Y el siguiente sábado sí ya vamos a reencontrarnos de manera presencial. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces una vez hecha la consulta. Estábamos en la línea del tiempo, la cronología de los libros de la Biblia. Tenemos ahí dice la eternidad pasada, ahí está la eternidad pasada, y ahí tenemos el libro de Génesis, que habla acerca de lo que es la creación, el primer libro que está más o menos ahí, es el libro de Génesis, y por ahí citos está el libro de Job, bien pegados, bien juntos, porque en realidad no se sabe cuál de estos dos es primero, o el Génesis o Job, porque ambos tienen características de que han sido escritos de manera muy antigua, ¿ya? Muy antigua. Los siguientes libros en que han sido escritos son Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos han sido escritos aproximadamente en el Éxodo de Egipto, ¿no? Cuando ha sido entregada la ley, cuando estaban en el desierto, han sido escritos estos libros de la Torá, del Antiguo Testamento. Los libros de Josué, Jueces y Rut han sido escritos ya cuando ya han recibido la promesa de la tierra prometida, ¿no? Y comienza este ciclo de pecado. Especialmente van a ver en el libro de Jueces, si ya lo han leído, ¿no? Hay un ciclo vicioso de pecado. El pueblo peca,
¿no? Desobedeciendo a Dios, reciben, no vamos a decir castigo de Dios, pero sí reciben las consecuencias de su pecado, los reciben, se arrepienten, ¿no? Se arrepienten, el Señor los perdona, envía un nuevo juez para salvar, rescatar a su pueblo, y el pueblo nuevamente está tranquilo, pero después nuevamente desobedecen, nuevamente reciben las consecuencias de su desobediencia, nuevamente se arrepienten y el Señor vuelve a enviar un juez para rescatar a su pueblo, nuevamente están tranquilos, pero nuevamente desobedecen y así es un círculo vicioso, un ciclo de pecado, ¿no? En ese tiempo de ciclo de pecado es que se escriben los libros de Josué, Jueces y Rut. Ya en el tiempo del reino dividido, ¿no? O del reino unido, perdón, cuando ya hay rey después de los jueces, ya hay un rey, el rey primero Saúl, después David, después Salomón. En este tiempo, más que todo, es donde se escriben los libros de Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes. Y en el medio de ser escritos estos libros, pues hay una flecha acá, que se escriben los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y también en este lapso de tiempo se escriben los libros de Primera y Segunda Crónicas. En el tiempo en el que el reino se divide, en el reino del norte, el reino del sur, pues en ese tiempo se escriben los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, ¿no? Estos libros se escriben en ese tiempo más o menos. Luego viene el tiempo de que son exiliados, son deportados, ¿no? A Siria, a Babilonia, las deportaciones, el exilio, etcétera. En ese tiempo es que se escriben el libro de Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, en ese tiempo, ¿ya? Y ya en el tiempo de regreso del exilio, cuando ya se les autoriza a poder reconstruir el templo, poder reconstruir las murallas, Jerusalén, etcétera, en ese tiempo se escribe el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. Y como en el anterior cuadro tenemos un tiempo de silencio, donde no se escribe nada, y luego tenemos la primera venida del Mesías. En el tiempo de la primera venida del Mesías se escriben estos libros de Mateos, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Que son básicamente recopilaciones de los milagros, la obra de Jesús, el caminar de Jesús y las acciones que Jesús hace, ¿no? Dirigido a diferentes públicos, ¿no? Mateo dirigido a los judíos, Marcos dirigido a los romanos, Lucas dirigido a los griegos y así, etcétera, ¿no? Diferentes destinatarios, pero de todos en el tiempo de la primera venida de Jesús. Luego de la crucifixión de Jesús, de este tiempo de crucifixión de Jesús, en el tiempo de la resurrección de Jesús y después de la resurrección de Jesús, en el comienzo de la iglesia, es que se empiezan a escribir estos otros libros: Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón, ¿no? Todos estos libros. Y ya al tiempo de la muerte del último apóstol, ¿no? Es el que se llegan a escribir los libros de Hebreos, Santiago, Primera, Segunda Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y luego lo que viene para acá adelante sería el presente actual, nuestro presente actual, y el futuro con la segunda venida de Cristo. Bien. Hasta aquí, si tienen tal vez alguna pregunta, tal vez falte algún libro por ahí que nos hayamos olvidado, aunque no creo.
¿Qué tal la cronología de los libros de la Biblia? ¿Se entiende, no? Ah, Salmos, me olvidé, tienes toda la razón, Linda. Salmos. Y aquí está el libro de Salmos que ha sido escrito en este lapso de tiempo, miren, desde el Éxodo, aproximadamente casi finalizando el Éxodo en el desierto y todo, hasta casi el tiempo del silencio, ¿no? Hasta el último, hasta el regreso del exilio, es que se han ido recopilando los salmos, ¿ya? Porque los salmos, en un principio, eran los salmos, canciones, algunas, poemas, también algunos, pero no han sido escritos así. Muchos manejan que el Salmos era el himnario de los judíos, el himnario del pueblo de Israel. En un momento ha llegado a ser el himnario, sí, pero antes de ser el himnario eran porciones de poemas, de canciones, que se han ido escribiendo en diferentes tiempos, en diferentes años, y que luego en algún momento, generalmente esto en el retorno del exilio, cuando ya están reconstruyendo Jerusalén, dicen, necesitamos algo que nos pueda unir, algo que tengamos algo como un himnario más o menos. Entonces empiezan ahí las compilaciones de los salmos. Por eso los salmos también tienen diferentes autores, el principal David, pero hay muchos otros autores. Entonces se hace la recopilación de los salmos y se tiene ya el libro y después se lo maneja como himnario, pero no es himnario porque su estructura del libro de salmos nos dice que es algo mucho más que un himnario. Muy bien. Bien, vamos a tomar entonces ahora un breve descanso de 10 a 15 minutos más o menos, ¿ya? Y